Buenas tardes y bienvenidos al webinar de la red Nisaldes. Para los que no la conocen, Nisaldes es una red temática en torno a los niveles de vida y la desigualdad, pero con el foco puesto en la salud y la nutrición desde enfoques de muy largo plazo, perspectivas históricas que abordan desde los siglos XVIII hasta la actualidad. Es una red compuesta por 12 grupos de investigación con proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, y aquí aprovechamos pues, para darles el agradecimiento al apoyo financiero y a la infraestructura que potencia la red. Y por la red temática, por la temática de la propia red, pues presenta una dimensión multidisciplinar, como se refleja claramente en la composición de los equipos que la conforman. Historiadores económicos de contemporánea, historiadores de la medicina, economistas, hay antropólogos físicos o biólogos humanos, nutricionistas, demógrafos y sociólogos. Aunque son grupos orgánicamente vinculados a universidades españolas, colabora con grupos y investigadores de otras redes y de proyectos nacionales y también internacionales. Es una red que desea, por tanto, fortalecer los intercambios con colegas europeos y sobre todo con América Latina. Por ello, hoy pues inauguramos esta nueva serie de seminarios en línea para el otoño 21 con un tema estrella dentro de la panorámica de las investigaciones del bienestar y centrado en esta región que nos interesa especialmente cultivar, ¿vale? El desarrollo humano de América Latina en perspectiva histórica, una visión aumentada. El ponente, Leandro Prados de la Escosura, es catedrático de Historia Económica de la Universidad Carlos III de Madrid, muy conocido por nosotros, por los colegas que nos asisten hoy. Pero para presentar la ponencia y al ponente contamos con un académico también muy querido y conocido, Luis Bértola. Doctor en Historia Económica por la Universidad de Gotemburgo, es profesor titular de Historia y Desarrollo Económico y Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Montevideo, en Uruguay. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales y prorector de investigación de la Universidad de la República, director de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay. Y bueno, pues ha dictado seminarios y cursos de posgrado en una amplia red de universidades de las Américas y europeas, y ha sido consultor de instituciones muy reconocidas como el Banco Internacional de Desarrollo, la CEPAL, la Organización Internacional del Trabajo, en fin, otras tantas. Luis Bértola ha sido editor de la revista de Historia Económica, que ahora edita Cambridge, y ha sido premio Jaume Vicent Vives, yo lo recuerdo especialmente porque fue la etapa que era secretario general de la Asociación Española de Historia Económica, por una obra ambiciosa y que muy pertinente para el tema de hoy, Desarrollo, vaivenes y desigualdad, una historia económica de América Latina desde la independencia. Pero destaca por otras muchas obras, entre otras Las instituciones y el desarrollo económico en América Latina, con Pablo Bertinchov, publicado por la CEPAL hace justo 10 años, por otro trabajo, El desarrollo económico de América Latina desde la independencia, con José Antonio Campo, que se ha traducido a varias lenguas. En fin, es un miembro muy destacado del Sistema Nacional de Investigadores de la Academia Nacional de Ciencias de Uruguay y, como decía, pues muy reconocido en el ámbito de la historia económica y del desarrollo de América Latina. En fin, como podéis ver, pues es un moderador muy pertinente para el tema y sobre todo también para presentar al ponente. Por ello, en nombre de los miembros de la red, de los equipos que la conformamos, quiero agradecer a Luis Bértola como activador del debate, como moderador, y sobre todo a Leandro Prados como ponente por su disponibilidad y colaboración. Pues muchas gracias y cuando quiera, Luis. Bueno, muy buenos medios días. Estoy en Uruguay y muy buenas tardecitas para ustedes. En primer lugar,
quiero agradecer mucho a José Miguel y a la red por por invitarme a compartir esta instancia con ustedes y para compartir esta presentación de Leandro. Los temas que abordan en la red son sumamente interesantes y para mí, bueno, es un gusto, un honor poder presentar a Leandro, pero la verdad que es una tarea un poco ingrata porque Leandro no precisa ninguna presentación. Supongo que en el público que está presente es una persona muy conocida y muy reconocida. Entonces, yo voy a ser bastante breve en la presentación, no porque no merezca una prolongada, extensa presentación, sino porque me parece que no es muy necesario. Voy a empezar por decir que Leandro cumplió 70 años el 15 de febrero y cometí el enorme error de que me pasara desapercibido. Así que aquí va un saludo un poco tardío por esos 70 años. Y bueno, fueron 70 años de una actividad sumamente intensa, no los 70 años en la vida académica, pero me animo a decir que unas cuantas décadas de mucha actividad que se reflejan en una producción académica muy nutrida y también por una muy importante construcción institucional. Como ustedes saben, en la Universidad Carlos III, en el programa de Historia Económica de Instituciones, en las asociaciones europeas de historia económica ha sido un permanente animador, ha sido miembro de la directiva de la Asociación Internacional de Historia Económica, trabajó en la revista de Historia Económica, que ahora, como bien decía José Miguel, es editada por Cambridge. Y yo creo que podemos decir que es indiscutible e imprescindible la contribución de Leandro a la construcción e interpretación de los indicadores de la larga historia económica de España, pero también sus contribuciones han sido muy importantes a la historia económica de Europa y particularmente la historia económica de la Europa Latina y también de América Latina. Y yo en este momento, en esta ocasión, quiero destacar particularmente las contribuciones de Leandro en torno al tema que hoy nos está nucleando, que es el tema del desarrollo humano. Todos sabemos que la medición del desarrollo de largo plazo es un tema central, nos permite construir hechos estilizados que luego vamos a contribuir a explicar y fundamentalmente también para ubicar el desempeño relativo de los países y regiones y discutir las causas de éxitos y fracasos, ¿no? Todos conocemos las limitaciones que tiene el ingreso per cápita como indicador. Todos lo usamos intensivamente ese indicador y yo sigo creyendo que es un indicador que dice muchísimo sobre el desarrollo económico, pero también sabemos las limitaciones que tiene el indicador, tanto desde la propia conceptualización de lo que mide y lo que no mide, pero también las limitaciones que tiene ese mero indicador para aproximarnos a las capacidades y al bienestar de las distintas poblaciones del mundo. Y en ese sentido ya tenemos una muy larga trayectoria de búsqueda de complementos, de mejoras, de búsqueda de otros indicadores que mejor reflejen digamos, los logros, avances en materia de niveles de vida. Primero, y aquí estamos con eso, estuvieron en la conceptualización del desarrollo humano y estamos ya cumpliendo los 30 años de la construcción del índice de desarrollo humano,
como en sus primeras versiones, como la construcción de este indicador, más abarcador que las dimensiones del ingreso, pero también la carrera ha continuado, ¿no? Recuerden que después pasamos a los objetivos del milenio con 8 dimensiones que se intentaban medir y definir logros en torno a ellos, y se construían en torno a esas 8 dimensiones 48 indicadores, pero que en este caso tenían un fuerte sesgo hacia la medición de necesidades muy básicas, y que estaban orientados los objetivos del milenio a pensar el problema del desarrollo como un problema de las naciones más atrasadas, digamos, ¿no? Pero hoy en día estamos con la cultura de los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17 dimensiones, 126 metas, y no me puse a contar los indicadores, pero son más de 200 los indicadores, y ya este enfoque mucho más amplio no se limita a considerar el desarrollo como un problema de los países menos avanzados, sino que es un problema global, digamos, exacerbado por lo que todos sabemos de la crisis ambiental. Entonces, este proceso de búsqueda de mejores dimensiones, indicadores, a los que estamos preocupados por los temas de largo plazo, nos pone en muchos aprietos, ¿no? Porque por un lado, de manera contemporánea, surgen una infinidad de indicadores y dimensiones, y nosotros sabemos que para manejarnos en el campo de lo histórico tenemos enormes dificultades de construir estos indicadores. Entonces, yo creo que sigue siendo para nosotros los historiadores económicos el trabajo con el IDH un campo sumamente fructífero, más allá de que no puede atender a todas las dimensiones con las que trabajamos hoy en día. En términos de la construcción de miradas históricas, me parece que sigue siendo un campo sumamente fructífero. Y en este campo, si bien han existido un conjunto de esfuerzos de estudios de casos nacionales y regionales, creo que le corresponde a Leandro el rol del gran pionero de los estudios globales en términos del desarrollo histórico, del desarrollo humano. Leandro ha trabajado en este campo con su habitual creatividad y audacia para la construcción de indicadores, pero también lo ha hecho con un profundo conocimiento de los debates conceptuales y, por llamarle de alguna forma, a los debates técnicos de la construcción de los indicadores y todos los problemas y recovecos que tienen estas decisiones de cómo construir las diferentes funciones para aproximarse a la medición de las distintas capacidades. Leandro, con esta línea de trabajo, ha inspirado mucho a muchas personas a trabajar en el tema, pero debo decir que me considero entre los más entusiastas seguidores de esta línea de trabajo, aunque también debo reconocer que lo he hecho de manera mucho menos sistemática y tal vez cada tanto me meto en el tema, y no lo he hecho de la manera rigurosa y sistemática que Leandro ha trabajado el tema. Claro que no hay manera de no generar debates, controversias en todos estos temas que cruzan una amplia variedad de aspectos. En lo personal me he movido de manera contradictoria, por momentos me acerco a muchas de las ideas y propuestas de Leandro, por momentos me alejo un poco más, y podría decir que tengo algunas dudas, discrepancias sobre lo que nos va a presentar ahora. Pero no tengo la menor duda en reconocer el enorme aporte y el liderazgo que Leandro ha ejercido en estos temas, y no tengo duda de que esto que nos presentará, y que forma parte de un libro que tengo entendido está por ser publicado, que va a tener un gran impacto en nuestros debates y en las investigaciones futuras y en la interpretación del desarrollo latinoamericano y global. Tal vez me haya extendido mucho, no todo lo que Leandro merece,
pero bueno, espero que estas palabras sirvan como, como una entusiasta bienvenida a lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a proceder a darle la palabra a Leandro, al septuagenario, y luego los invito a que una vez que Leandro termine, que va a hablar entre 20 y 30 minutos, más o menos, creo que tenemos un número razonable de participantes como para que aquellos que quieran hacer uso de la palabra levanten la manito aquí en las reacciones y les iremos dando la palabra en orden. Y está previsto que esto dure 1 hora. Nos podemos extender un poco más, pero de ninguna manera podemos pasarnos de las 7:30 horas de España, porque Leandro tiene un compromiso muy importante con el Atleti. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, pero antes quiero dar las gracias a José Miguel Martínez Carreón, a todo el grupo que organiza la red por la amable invitación. La verdad es que tengo que hacer una presentación con enorme modestia desde mi ignorancia enciclopédica y agradezco particularmente a Luis, que como alguno habrá descubierto, es amigo mío, porque si no, no habría podido decir esas cosas. Bien, esto me quita al menos un minuto, aunque yo espero que el árbitro dé siempre algún minuto de prórroga. Bien, decía que esto forma parte de este libro que publicará Cambridge University Press, espero que el curso que viene, y que su motivación fue para mí la insatisfacción con el uso del Producto Interior Bruto por habitante como una medida de bienestar. Personas como Luis o como yo, que nos hemos pasado muchos años trabajando para reconstruir el Producto Interior Bruto, somos conscientes de las numerosas aportaciones, la gran información que aporta, pero a mí me parece excesivo utilizarlo como una medida de bienestar, porque el bienestar va más allá. El bienestar tiene que ver con la seguridad, con la libertad, con la salud, con el acceso al conocimiento, con el medio ambiente, con tantas otras cosas que se quedaba muy limitado. Y por eso siempre me gustó un viejo artículo de Amartya Sen, de hace casi cerca de 40 años, donde él decía que al abordar el bienestar había 3 enfoques. Uno que se basaba en la utilidad, que era el que más les gustaba a los economistas, donde la satisfacción y la intensidad del deseo era el principal criterio. Por ejemplo, los estudios de bienestar que dan valor monetario a variables no monetarias, el popular subjective well-being, el bienestar subjetivo, que existía también otro enfoque que era lo que él llama opulencia, que es el control de los recursos. Con esto él se refería de manera un poco crítica a los estudios sobre renta y riqueza. Y lo que él proponía era un enfoque que llamaba, sin ninguna modestia, de libertad o de capacidades. Y la idea es que el bienestar depende de una combinación de logros, lo que él llama funcionamientos o logros, es decir, de la vida que la gente lleva, y de capacidades, es decir, de la libertad para elegir entre distintos tipos de vida. Y fundamentalmente a lo que se refiere en este enfoque es a considerar el rango de oportunidades que se abren a los individuos para elegir el tipo de vida que desean llevar a cabo. Por tanto, en cierto modo, este enfoque de capacidades sería la dimensión positiva de la libertad. Bien. Bueno, esto quiere decir que es un poco la motivación última del estudio. Naturalmente, estos son conceptos muy abstractos. Sen siempre se ha movido en ese terreno, pero un amigo suyo, Ulak, si no lo pronuncio correctamente, fue el gran impulsor
del índice de desarrollo humano que, como Luis decía hace un momento, se elaboró por primera vez hace 30 años. Y esto, en la constelación de mediciones alternativas al PIB que se han producido desde los años 50, a mí me pareció no solamente a mí, pero en mi caso me resultó impactante porque iba más allá de las medidas convencionales. Porque, inspirado en las ideas de Sen, el índice de desarrollo humano está centrado en la libertad, porque define el desarrollo humano como la capacidad de aumentar la elección de los individuos. Y por tanto, en la práctica, y esto es la tensión entre teoría y evidencia, la idea es crear un índice, el índice de desarrollo humano, que trace la evolución de un conjunto de capacidades a lo largo del tiempo y entre los distintos países del mundo. Por tanto, la idea del desarrollo humano es aumentar la capacidad de elección y el conjunto de capacidades no son esos 18 indicadores de ahora, sino inicialmente eran solamente 3, pero 3 muy cruciales. Llevar a cabo una vida saludable y longeva, acceder al conocimiento y tener una vida satisfactoria y plena, para lo cual se requería una tercera pata, que era un nivel de vida digno. Y este nivel de vida digno era la envolvente del desarrollo humano, entendido como libertad positiva. El problema, naturalmente, y ahí es donde hábilmente Amartya Sen se mantuvo al margen, es cómo se mide, cómo se pasa de la teoría y de los conceptos a la medición. A la medición en países en desarrollo, medición con datos muy precarios. En términos históricos, lo mismo o aún más. Bien, pues el primer problema que se plantea es que estas dimensiones hay que convertirlas en indicadores. Y estos indicadores tienen poco que ver con lo que intentan medir. Es decir, si hablamos de una vida larga y satisfactoria y lo único que tenemos es esperanza de vida al nacer, evidentemente estamos muy lejos. Si queremos hablar de acceso al conocimiento y todo lo que tenemos, en el mejor de los casos, son datos bastante cuestionables sobre años de escolarización recibidos, sin ajuste por la calidad, pues en realidad tenemos unas medidas muy burdas que intentan ser medidas de logro, pero que también, luego en el sentido de alcanzar un cierto nivel de salud, un cierto nivel de conocimiento, pero que también tienen que ser medidas de capacidad, en el sentido de evitar la ignorancia, evitar el hambre. Y a esto, para complicar las cosas aún más, tenemos que añadir un indicador de una vida digna y de una vida satisfactoria. Es decir, y para esto lo más que tenemos es la renta per cápita, que además, de paso, en el índice se utiliza como un indicador de todo lo que no, de bienestar, de todo aquello que no es salud y educación. Y entonces, en lo que estuvieron de acuerdo los creadores del índice es que, en realidad, no se podía utilizar del mismo sin ningún tipo de transformación. ¿Por qué? Pues sencillamente porque una vida digna no requiere ser multimillonario. Por tanto, había que introducir, dado que es una variable que crece, no tiene límite, no sabemos cuál es el suelo, pero no sabemos cuál es el techo de la renta per cápita, y había que incluir algún tipo de transformación. Y propusieron que tuviera rendimientos decrecientes a medida que el nivel se elevaba. Por tanto, hacer una transformación logarítmica. Esto desde el punto de vista práctico, cuando vemos que cómo se computa el índice, tiene la ventaja también de evitar que una variable que crece de manera explosiva no domine al resto de las variables y por tanto que el índice de desarrollo humano sea otra forma de llamar a la renta per cápita. Bien, el asunto es que son variables heterogéneas y hay que transformarlas de manera que se homogeneicen, sean comparables. La mayor parte de los economistas, cuando utilizan datos de esperanza de vida o los estudiantes de antropometría, utilizan los datos sin transformar, se utilizan estaturas de adultos, se utiliza la esperanza de vida al nacer,
Pero en el índice de desarrollo humano, como trataban de encontrar una transformación común para todos, lo que decidieron es hacer una transformación lineal, que básicamente consiste en medir la distancia entre el valor del indicador que sea, por ejemplo, la esperanza de vida, y un mínimo, y eso dividirlo por el rango máximo de variación entre el máximo que se supone y el mínimo que se supone. Y por tanto, la ventaja que tiene esto es que aumenta la dispersión de los valores y por tanto puede haber una cierta disparidades. Estos tres indicadores se combinan mediante una media no ponderada, o dicho de otra manera, una media donde todos tienen el mismo peso. Y es una media geométrica, es decir, es la raíz cúbica de la multiplicación de los distintos índices. ¿Cuál es la lógica? Porque esto ha sido muy debatido. Todas estas cosas han sido enormemente debatidas y en el libro lo discuto. Básicamente la idea es que todas estas variables son indispensables y son igualmente indispensables. Y por tanto se trata, entre otras cosas, de evitar que unas sustituyan a otras. Por ejemplo, imaginémonos un país de Oriente Medio, por ejemplo, donde hay un sátrapa que en un momento dado gasea a su población. Pues esa población evidentemente reduce su esperanza de vida. Pero al mismo tiempo hay un boom petrolífero y eso quiere decir que su renta per cápita aumenta. Si utilizamos una media aritmética, como se hacía hasta 2010, es posible que una variable, que el aumento de la renta per cápita compense la disminución de la esperanza de vida. En una media geométrica se mitiga la capacidad de sustitución. Bien. Pero hay dos problemas importantes que uno he mencionado antes y otro lo voy a mencionar ahora. Y es que tratamos de dirigirnos o de captar indicadores donde el elemento de calidad es muy importante. La calidad de vida, la calidad de los años que tenemos de vida, la calidad de la educación, el nivel de vida digno. Y esto no lo recogen los indicadores tan burdos que tenemos. Centrémonos, por ejemplo, en los de salud y educación. Tenemos esperanza de vida y años de escolarización. Bien, para empezar, no son como el PIB, que crece y no sabemos cuál es el límite. Son variables acotadas. Es decir, en ningún país, por término medio, la esperanza de vida al nacer es hoy día menos de 20 años y en ningún país, por término medio, es más de 85. Por tanto, esos son los límites que utilizan las Naciones Unidas. Pero esto, en el caso de años de escolarización, igual, la gente no va a tener más de 15 años, 18 años de educación. Y por tanto hace que la comparación con la renta per cápita sea complicada. Por eso se utiliza el logaritmo. Pero la cosa es aún peor. Resulta que en el caso de las variables acotadas, pensemos, por ejemplo, en la esperanza de vida. Un aumento de 10 años en un país muy pobre del África subsahariana, a lo mejor supone que la esperanza de vida pase de 30 años a 40. Y en un país de hace 20 años, el mundo desarrollado, a lo mejor la esperanza de vida había pasado de 70 a 80 años. Bien, el aumento en términos absolutos es idéntico, son 10 años. Pero si lo incluimos en la transformación lineal que acabo de mostrar en la diapositiva anterior, resulta que pasar de 30 a 40 años, el índice de ese indicador se duplica. Y si el aumento es de 70 a 80 años, el incremento es solo de un 20%. Por tanto, lo que estamos haciendo es producir una convergencia espuria. Por eso los resultados del índice de desarrollo humano normalmente son mucho más optimistas que el texto que les acompaña. Por tanto, aquí tenemos un problema y es que ni se pueden utilizar variables originales ni se pueden utilizar la transformación lineal. El problema es que no tenemos información de datos ajustados por la calidad. Y esto empieza a ocurrir a finales del siglo XX. Por ejemplo, hay datos a partir de 1990 de lo que se llama Healthy Life Expectancy, es decir, esperanza de vida saludable. Y aquí lo que nos encontramos es que, y estos estudios, por ejemplo, el Global Burden of Disease, que se ha ido publicando anualmente, muestra
algo que ya Fries hace 40 años planteó, y es la hipótesis o la confirmación de la hipótesis de la compresión de la morbilidad. De tal modo que aunque los años de morbilidad aumenten cuando la gente vive más años, sin embargo, hay una compresión relativa, en el sentido de que los años vividos con discapacidad son una proporción cada vez menor. Por ejemplo, en el África subsahariana, en el año 2000, pues teniendo una vida media de una esperanza de vida al nacer en torno a 50 años, el 15% la gente la vivía con una discapacidad severa. Mientras que en los países desarrollados con una esperanza de vida superior a 77 años, esos años de discapacidad severa no llegaban al 8%. Por tanto, este es un problema que y hay otros estudios, en los que ahora no puedo entrar, que básicamente el mensaje que nos transmiten es que cuando la esperanza de vida saludable aumenta, en paralelo al aumento de la esperanza de vida al nacer. Resumiendo toda la literatura, cuando aumenta la esperanza de vida al nacer, la discapacidad se reduce no solo para la gente mayor, sino para cada cohorte de edad. Y esto significa que para el conjunto de la población la calidad de vida aumenta. Y lo mismo se puede mostrar, y en el libro esto lo discuto, los aumentos de calidad de la educación en paralelo a aumentos en la escolarización. Evidentemente habrá dispersión entre regiones, no será un mecanismo automático, y esto es una información evidentemente que solamente tenemos para el pasado más reciente. De tal modo que, por un lado, sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos exactamente cuál es la solución. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues sabemos que más años de esperanza de vida al nacer, más años de escolarización, van a redundar en mejor nivel sanitario y mejor nivel educativo de los niños y de los jóvenes, no solamente de los adultos. Y por tanto, lo que necesitaríamos, en lugar de la transformación lineal que yo presentaba antes, sería una transformación no lineal. Es decir, que en lugar de que a medida que se alcance un nivel superior, el incremento sea un menor logro, sea lo contrario. A medida que se alcanza un nivel superior, cada incremento representa un mayor logro que si el incremento se produjera desde un nivel inferior. Naturalmente, esto es algo que habría que probar para otros periodos del pasado. Y aquí hay una gran incógnita. Pero yo voy a actuar sobre la base de lo que sabemos para la época más reciente. Entonces, esto significa que necesitamos hacer una transformación convexa, no cóncava, no lineal, en lugar de la transformación lineal. Pero hay una cosa más importante todavía en el índice, y es recordad que el índice de desarrollo humano, la idea es aumentar la capacidad de elegir de la población, de los individuos. Y el índice de desarrollo humano lo que hace es combinar salud, educación y un nivel de renta. Pero esto se puede alcanzar en contextos muy distintos. Por ejemplo, podemos estar, como yo pensaba el otro día hablando a los colegas finlandeses, se puede estar en una prisión de alta seguridad en Finlandia y tener un nivel alto de desarrollo humano de acuerdo con las Naciones Unidas, ¿verdad? Podríamos tener una vida, podríamos estar bien alimentados, podríamos tener acceso a una buena biblioteca y podríamos estar en buen estado de salud. Pero posiblemente no es lo que nosotros elegiríamos. A lo mejor preferiríamos vivir de manera más precaria, pero tener la capacidad para decidir. Y por tanto, aquí lo que ocurre es que en el índice de desarrollo humano falta un elemento conceptualmente indispensable, que es la libertad de elección. Y por tanto, podemos decir que si le quitamos la libertad al índice de desarrollo humano, se convierte en otro índice más de necesidades básicas. Esto lo entendió hace mucho tiempo Luis Bertola, lo entendió Giovanni Vecchi, y yo en esto soy su discípulo, que es tratar de ir más allá. El problema es que qué tipo de información tenemos. Ahí tenemos, hasta hace unos años solamente estaba el índice de Van Hanen, que era un índice de facto de libertades, de democratización. Teníamos Polity 4, que era un índice de jure, pero en los últimos tiempos se ha publicado por Varieties of Democracy un índice que le llaman
el índice de democracia liberal, pero que en realidad el concepto es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque utiliza dos ingredientes muy importantes. Por un lado, elementos de libertad positiva, como es la democracia electoral, competición, participación, libertad de expresión. Pero también incluye elementos negativos, que son la protección de los individuos y la protección de los derechos de las minorías frente a el riesgo de tiranía del Estado o tiranía de la mayoría. Es decir, incluye libertades civiles, el Estado de Derecho, una judicatura independiente, pesos y contrapesos. Es decir, y es un índice, naturalmente, discutible como todos, pero que le da una dimensión al índice de desarrollo humano que permite incluir no solamente libertades negativas, sino libertades positivas, sino libertades negativas. En resumen, porque he consumido ya demasiado tiempo, tenemos que yo propongo un índice aumentado de desarrollo humano, que va en la línea del que hizo Luis y sus colaboradores hace ya 10 años y Giovanni Becchi hace menos, donde las dimensiones sociales están transformadas de manera no lineal. Las libertades políticas, como el índice de democracia liberal, incluye cantidad y calidad, lo acepto tal como viene, y el ingreso por habitante está utilizado tal como las Naciones Unidas proponen. Sé que Luis es crítico, como también lo es Eduardo Zambrano y otros autores, y esto lo podremos discutir más tarde, pero tiene en cualquier caso una solución difícil. El índice también está combinado mediante una media geométrica sin ponderar. Bien. Y por tanto, como decía, el índice de desarrollo humano aumentado no es solo una medida de libertad positiva, sino también es una medida de libertad negativa. Y ahora voy a pasar a hablar de tendencias y de determinantes inmediatos y de posibles explicaciones, que es lo que espero ser un poco más ágil en la presentación. Bien, para dar, estos son realmente dos pantallazos. Este es el mundo, excepto las zonas donde hay rayas oblicuas. Para el resto del mundo hay datos, por muy conjeturales que son, en 1870, cuanto más oscuro es el color, mayor es el nivel de desarrollo humano. Esto es en 1870 y esto es en 2015. Y vemos que el mundo se ha oscurecido. Es decir, el desarrollo humano ha aumentado, se ha incrementado en el conjunto del mundo. Pero no se ha hecho de una manera equitativa. Se ve que hay zonas más grises, más oscuras y zonas más claras. En conjunto, el nivel del 2015 es más de 5 veces superior al de 1870, es decir, una tasa de crecimiento superior al 1%. Pero hay margen de maniobra, si uno ve la escala que se ve regular en la pantalla, hay margen de maniobra para mejorar y margen de maniobra para reducir distancias en el mundo. Por tanto, esto lo que nos lleva, lo primero, antes de hablar de América Latina, es, pero ¿cómo se distribuyen esas ganancias? Y aquí voy a mostrar un gráfico inspirado en otro amigo común de Luis y mío, que es Branko Milanovic, que él lo que dice es que siempre estamos hablando de la media y nunca estamos hablando de la distribución. Aquí, ¿qué es lo que se trata? Se trata de, en el eje horizontal están el nivel, la distribución por percentiles, desde los más pobres a los más ricos en 1870. Y en el eje vertical lo que tenemos es cuánto ha crecido los más pobres, los del medio, la clase media y los más ricos. Y lo que vemos es esta forma. Esta forma lo que sugiere, hay dos lecturas rápidas. Una es que la clase media, es decir, si vemos entre el percentil 40 y 60, son los que más, todo el 45 al 60, son los que más se han beneficiado. A continuación, los más pobres, del percentil 25 para abajo, y los que menos, en términos relativos, han sido los más ricos. Es decir, esto se parece poco a lo que veríamos en términos de renta per cápita, donde veríamos que esta distribución, hasta al menos tiempos recientes, habría sido bastante diferente, más bien opuesta. Naturalmente, esta es la visión optimista, porque nos habla de cuánto progreso se ha realizado. Pero ¿qué ocurre si en lugar de verlo en términos relativos, cuánto hemos crecido, lo vemos en términos de cuánto hemos mejorado en términos absolutos? Y aquí tenemos la respuesta. Son los datos punteados en rojo. Esto lo que nos dice es
¿cuál ha sido el aumento absoluto? Y aquí, claro, vemos que la botella puede estar medio llena, es decir, se han reducido las diferencias, ha mejorado más la clase media y luego la clase baja, pero si lo vemos como la botella medio vacía, veremos que en realidad el 10% más rico es el que más se ha beneficiado, luego ha sido la clase media y luego han sido los países más pobres. Por tanto, es un resultado agridulce el que se obtiene de la distribución del desarrollo humano aumentado. Pero la pregunta, porque alguien del público dirá, ¿lo de América Latina era un señuelo o tiene algo que ver con la presentación? Pues sí, ahora empieza. ¿Dónde está América Latina? Pues América Latina está entre el percentil 50 y el 75-80. Más bien, si nos vamos al anterior, veremos que empezamos por aquí y terminamos por acá. Es decir, la buena noticia es que América Latina crece más que Europa y que los Estados Unidos y que Australia y Canadá, es decir, los países más desarrollados, pero evidentemente sigue estando está en una zona de crecimiento que no es la clase media-media, es la clase media tirando a media alta. Y esto significa que en lugar de multiplicarse por 5,3 se multiplica por 7,7. En lugar de aumentar al 1,2% aumenta al 1,4%. Pero siendo más preciso, yo quería referirme, aquí tenemos en este gráfico la línea continua es América Latina, el percentil 50 en el mundo es la línea entrecortada en gris y la línea entrecortada en negro es el percentil 75. Y se observa cómo América Latina va subiendo en la distribución de estar en torno al 60%, el percentil 60, a estar en el 70, 75, 80. Y también es importante subrayar que a pesar de que la evolución del desarrollo humano en América Latina es muy notable, no es por igual en todos los periodos. Hay una fase hasta 1900 que es de un crecimiento más moderado, luego de un crecimiento más intenso entre 1900 y 1960, donde lo único que lo interrumpe es la Gran Depresión. Luego hay una crisis en los años 60 y a partir del 70 al 90 vuelve a haber un crecimiento muy fuerte, sobre todo en los años 90, en los años 80. Que eso puede llamar la atención a los que estemos pensando en términos de desarrollo económico, porque sabemos que América Latina crece entre 1870 y la Gran Depresión y luego crece mucho entre los finales de los años 30 y finales de los años 70 o 1980. Aquí lo que vemos es que se crece en términos de desarrollo humano mucho en los años 80 y se decrece en los años 60. Y por tanto esto nos lleva a plantearnos qué es lo que hay detrás de estas diferencias. Antes de pasar a ellas, yo quiero, para ser cauteloso, porque sé que más de un colega me dirá, esto está muy bien, una vez más hablando de promedios, pero ¿qué pasa con la distribución? Bien, esta es la distribución en términos de desigualdad de desarrollo humano en América Latina, desigualdad entre países. Vemos que las desigualdades aumentaron hasta los años 30, pero disminuyen desde los años 30 para acá. Por tanto, los resultados que acabo de presentar y los que voy a seguir discutiendo son más aceptables conforme nos acercamos al presente, en términos de representatividad del conjunto de América Latina. Bien, una cosa importante es que ahora voy a hacer una comparación de las tendencias de las que acabo de hablar entre el desarrollo humano aumentado y la renta per cápita. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestros colegas, yo siempre digo en la Carlos III, los del edificio 15, suelen pensar que para qué complicarse la existencia cuando finalmente la renta per cápita a largo plazo capta perfectamente cualquier aumento del bienestar. Y encima tiene una teoría económica sustentándola. Y de hecho, esta afirmación, que está muy extendida entre los economistas, conduce, en términos de política económica, a la conclusión de que si uno da prioridad al crecimiento económico, pues automáticamente va a promover un aumento del acceso
a la salud, al conocimiento, a la libertad, etc. De hecho, hace unos años hubo una gran polémica entre Amartya Sen y otro colega indio suyo, otro economista muy distinguido. Y la cuestión es cierto que las tendencias a largo plazo coinciden? Los estudios más recientes sugieren que sí. Si nos fijamos en las dos últimas columnas, aquí el crecimiento en azul es del desarrollo humano aumentado, al que él es extraído la renta per cápita para que no haya duplicación, y la columna en naranja es el PIB por habitante en términos reales. Vemos que uno crece al 1,7 y el otro al 1,5. Es decir, algo muy parecido. Pero si dividimos en las fases en que tradicionalmente se divide la evolución de la economía mundial o la evolución del desarrollo humano mundial, vemos que hasta la Primera Guerra Mundial el crecimiento del PIB es superior, que a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI ocurre eso también, pero que a lo largo del siglo XX, si distinguimos por periodos, las diferencias son muy grandes. Por ejemplo, durante la primera mitad del siglo XX crece mucho más en América Latina el desarrollo humano que la renta per cápita. Y lo mismo ocurre después de la Edad Dorada, entre 1970 y 90. Si utilizásemos un zoom, veríamos que en realidad el crecimiento es más intenso, no entre 1970 y 90, sino sobre todo en los años 80. Y entre los años 50 y 70, donde crece más el PIB per cápita que el desarrollo humano, esto tiene mucho que ver con el hundimiento del desarrollo humano en los años 60. Por tanto, lo que vemos es que estos resultados, por un lado, confirman que, en efecto, en el muy largo plazo, los economistas tienen razón, las mejoras que observamos en la renta per cápita se van a traducir en mejoras en indicadores de bienestar en términos multidimensionales. Pero si queremos precisar en épocas concretas, lo que vamos a encontrar son disparidades muy marcadas. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues esto nos lleva a ver cuáles son los determinantes inmediatos, ¿verdad? Siempre los economistas distinguen entre determinantes inmediatos, que es simplemente una descomposición, y determinantes últimos, que son los incentivos que hacen que cambien esos determinantes inmediatos. Yo voy a centrarme sobre todo en los determinantes inmediatos y luego haré una referencia a los otros. Los determinantes inmediatos lo que muestran es que, evidentemente, el índice de desarrollo humano aumentado no está dirigido por la renta per cápita. Está dirigido, si nos vamos a la última columna, estamos aquí los mismos periodos, está a partes iguales dirigido por la educación y la longevidad. Prácticamente 3/4 partes del aumento del desarrollo humano en América Latina en los últimos 150 años se han debido a la educación y a las mejoras en salud. Pero si nos vamos a distintos periodos, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que la escolarización fue muy importante entre la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión y en los años 70 y también a finales del siglo XIX, que las libertades civiles y políticas fueron importantes a final de los años 50 y mucho en los años 80, y que la esperanza de vida tiene un papel muy destacado en la primera mitad del siglo XX, sobre todo entre la Primera Guerra Mundial y los primeros años 50. Por tanto, tenemos unas fuerzas del crecimiento muy distintas. ¿Por qué, por ejemplo, y esto nos lleva a plantearnos muchas preguntas? Una de ellas es, ¿por qué realiza una aportación más intensa a la esperanza de vida antes de 1950 y no después? ¿Por qué las libertades lo hacen más tarde? Bien, yo no puedo tocar todo a la vez, pero quiero centrarme en algo que es volver a esta idea de que basta con que aumente el nivel de ingreso por habitante para que todo lo demás aumente de manera sistemática. Y para eso voy a centrarme en un ejercicio hecho solo para 6 países, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Costa Rica y Perú, donde lo que voy a comparar es el índice, por ejemplo, de esperanza de vida con el gasto público en salud como porcentaje del PIB. Bien, ¿por qué hago este ejercicio? Porque
en el razonamiento del economista medio, a mayores niveles de renta, pues mayor disponibilidad de recursos para dedicarlos a servicios sociales. ¿Vale? Y ahora añadiré otra dimensión. Pero aquí lo que observamos es que es cierto que a bajos niveles de gasto público en educación hay una correspondencia con los aumentos en la esperanza de vida. Pero conforme seguimos aumentando el gasto, los incrementos en la esperanza de vida son menos que proporcionales. Podemos hacer el mismo ejercicio para datos de educación. Es un poco menos cóncavo, pero plantea la misma evolución. Y podríamos hacerlo igualmente para las libertades civiles y políticas. Me voy a centrar en la esperanza de vida. Y voy a ir un paso más allá. Pensemos en una función. Sé que esto es abusar de mi condición de economista, pero pensemos en una función de salud. Esa función de salud sería un diagrama como este, donde, por ejemplo, tendríamos esperanza de vida en el eje vertical y nivel de ingreso por habitante en el eje horizontal, donde ahora aparece gasto público en salud en porcentaje del PIB. Sería la renta real per cápita en términos reales y, si queremos, en logaritmos. Bien. ¿Qué es lo que veríamos en esta evolución? Pues veríamos que a medida que nos desplazamos hacia la derecha, somos más ricos, los niveles de esperanza de vida serían más elevados. Y lo mismo ocurriría con los niveles de educación y, como plantea la teoría de la modernización, lo mismo ocurriría con los niveles de libertades. Pero, sin embargo, lo que observaríamos también es que esos movimientos, lo que estamos pensando, son movimientos a lo largo de la función. Es decir, conforme nos movemos en la función, somos más ricos y, por tanto, en términos de salud, esto significa, por un lado, vamos a tener más recursos para gastar en sanidad o en educación. Y en términos de salud, esto va a suponer que, si la población es más rica, va a estar mejor alimentada, y las mejoras en nutrición suponen que tenga un sistema inmune más fuerte y que se reduzca la morbilidad. Pero acabamos de ver en este gráfico que, en realidad, los aumentos son cada vez menos proporcionales. Lo mismo ocurriría con la renta per cápita. ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad? Que cuando lo vemos en el tiempo, esto es una idea, evidentemente no es mía, es de Samuel Preston, 1975. La idea es que la función no es estática, la función puede experimentar desplazamientos hacia arriba, de tal manera que estos desplazamientos hacia arriba permitan, con el mismo nivel de ingreso, tener mayores niveles de educación, mayores niveles de libertad, mayores niveles de salud. Y que, en el caso de salud, ¿eso qué significa? Pues significa es un desplazamiento originado por el cambio tecnológico derivado de los avances médicos. Y aquí es donde entra un elemento importante, que es la transición epidemiológica, que para los ignorantes como yo, pues básicamente es las ganancias en menor mortalidad y en mayor tasa de supervivencia, debido a que las enfermedades infecciosas dan paso a las enfermedades crónicas como principal causa de muerte. Y esto está asociado a la difusión de la teoría de los gérmenes, que se inicia en los años 80 y que tiene una consecuencia práctica, y es nuevas vacunas a partir de los años 90 del siglo XIX, sulfanomidas desde los años 30 y, finalmente, antibióticos. Y esto lleva, por ejemplo, a Acemoglu y Johnson y a otros economistas que trabajan sobre asuntos de salud, a decir, bueno, esto en realidad es lo que explica los avances en salud que se producen en el planeta desde la Segunda Guerra Mundial, porque gracias a las nuevas drogas médicas que se expanden por el mundo y a las organizaciones institucionales e internacionales que hacen labores de difusión y de ayuda, pues se produce este avance en la salud. Pero si vamos a las transparencias anteriores, veremos que, en realidad, el gran avance en términos de esperanza de vida se produce antes de 1950. Es decir, antes de que se produzca esa difusión internacional y a través de instituciones médicas internacionales.
Por tanto, ¿qué explicación tiene este fenómeno? Pues es una explicación muy sencilla, y es que la teoría de la enfermedad basada en los gérmenes tiene una reacción, que es la producción de nuevas drogas, pero también significa que se transmita el conocimiento de medidas preventivas, que son baratas y que permiten reducir o frenar la transmisión de las enfermedades infecciosas. Y esto lleva a reducir la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Y esto no solamente, por ejemplo, Jim Riley lo ha mostrado fehacientemente en el caso de Jamaica, David Rare lo mostró para el caso de España durante la guerra civil y sobre todo la posguerra, los años 40, y tenemos el caso de la India, o tenemos el caso del África subsahariana. Es decir, en épocas donde regiones del mundo, llamadas regiones en desarrollo, estaban bajo dominio colonial, donde los gobiernos evidentemente no tenían particular interés en expandir el gasto social, porque no eran regímenes democráticos, sin embargo se producen enormes avances en salud, en la propia España de los años 40. Y es por esta difusión de medidas preventivas. Por lo tanto, esto es importante porque contradice la visión generalmente aceptada por muchos economistas, y es que todo comienza a partir de 1950. Bien, tengo que acelerar un poco porque evidentemente sé que tengo que ir a la parte final porque me estoy llegando ya, agotando el tiempo si no lo he agotado. Y el moderador me mira con reconvención. Por lo tanto, voy a ir muy rápidamente a decir, a ver, ¿qué ocurre con América Latina en el contexto internacional? Y más concretamente, ¿cuál es su posición con respecto a lo que llamaríamos el centro, los países más avanzados? Lo que se podría llamar, si queremos, también la OCDE, es decir, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y aquí tenemos la evolución del desarrollo humano aumentado en América Latina. Sí. Llevas 40 minutos, somos tolerantes, pero lo dejo aquí. Si quieres. En 5 minutos como mucho. Sí, paro ya. Estaba viendo tus gestos adustos. Bueno, ¿esto qué es lo que significa? Vemos que es una curva ascendente y se observa que entre 1900 y 1960 y luego a partir de los 80 hasta comienzos del siglo XXI hay un avance de la posición relativa con respecto a la OCDE. Esto se contrapone con la evolución de la renta per cápita, que es la línea punteada en rojo. Vemos que, sobre todo a finales del siglo XX, la evolución es inversa. Por tanto, una vez más, desde el punto de vista de implicaciones de política social o de política económica, la evolución del desarrollo humano es muy distinta de la evolución de la renta per cápita. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues evidentemente el comportamiento muy diferente de las distintas dimensiones. Por ejemplo, vemos en la línea en naranja, que es la educación, vemos que América Latina pasa de tener una escolarización que es como un 15% de la OCDE a tener casi la mitad. O la esperanza de vida pasa de ser 1/3 a ser 2/3. Y solamente las libertades civiles y políticas aumentan a partir de 1980. Pero lo que observamos es cómo se ha producido una mejora que es incompleta. Y aquí, por ejemplo, entrarían otros elementos. El hecho de que, por ejemplo, inclusivas. Bien, para terminar, podemos hacer el mismo ejercicio de antes y entonces observaríamos de nuevo que cada dimensión tiene un papel muy distinto en este progreso. El acortar distancias con los países desarrollados, la esperanza de vida tiene un papel muy importante que se frena en los años 50. No pasa de ahí. La educación tiene un papel más importante y las libertades tienen un papel unas veces negativo en los 60, otras veces positivo en los 80. Y esto nos lleva a plantear, bueno, ya lo dejo aquí con las conclusiones, eso es, lleva a plantear
¿qué es lo que sucede en realidad? Aquí lo que tenemos es que, en el caso, por ejemplo, de la salud, que la transición epidemiológica se va agotando y que, a diferencia de la primera, de la transición epidemiológica, que comenzó siendo un fenómeno de un grupo reducido de países y de entre los años 20 y 70 se extendió al resto del mundo, a finales del siglo XX comienza una nueva transición de salud que es fundamentalmente la reducción de la mortalidad y la morbilidad entre personas mayores en los países desarrollados. Y que esto está relacionado con nuevos conocimientos médicos que tienen que ver con el mejor tratamiento de las enfermedades respiratorias y cardiovasculares y las enfermedades de la vista, que además se ven reforzadas por la mejor nutrición en los primeros años de vida. Este es un fenómeno que hace que la población en los países desarrollados no solamente viva más, sino viva en mejores condiciones de salud. Esto todavía no ha llegado a América Latina. Algunos países lo han empezado, no ha llegado a otras partes de África. Y por tanto, en términos de distribución mundial, podemos observar un aumento de la desigualdad en términos, por ejemplo, de esperanza de vida a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI. En definitiva, las conclusiones las voy a poner por si alguien las quiere leer, mientras que yo digo lo que me parece más destacado y sobre todo dar las gracias al público por su enorme paciencia. Mi principal conclusión sería que la visión desde el punto de vista del bienestar multidimensional que representa el desarrollo humano aumentado es muy distinta de la visión que nos proporciona la renta per cápita, y que si queremos llevar a cabo políticas, hoy día utilizando las palabras de moda, políticas inclusivas, políticas que no dejen atrás una parte de la sociedad, no basta simplemente con aumentar el crecimiento. Se requiere actuar sobre estos otros aspectos que hemos visto. Una última acotación. Alguno habrá observado que los aumentos de esperanza de vida muchas veces coinciden con aumentos de la estatura adulta, pero hay momentos en los que no. Y yo creo que esto da para una gran discusión. Mi hipótesis es que el conocimiento médico exógeno muchas veces permite elevar la esperanza de vida, pero no la estatura, que depende mucho más de la nutrición en los primeros años de vida y está condicionada en mayor medida por el nivel de renta y por su distribución. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Leandro. Y perdón por hablar tanto. No, está bien, está bien. Tenemos un poco de margen, tenemos 23 minutos hasta el pitido, el pitazo del árbitro. Podemos llegar al segundo tiempo. Entonces, no sé si hay preguntas, comentarios que quieran hacer. Lo podemos hacer en voz alta, no es necesario que escriban las preguntas, pero se agradece si levantan la mano aquellos que quieran hacer un comentario. José Sí, Carlos, ¿está queriendo hablar? José Carlos Sí. González. Adelante, Muchas José gracias. Carlos. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer por compartirnos su visión, sus estudios. Es sumamente atractivo e interesante. Mi pregunta, me remito. Mencionaba al inicio de su ponencia toda esta cabida y fundamento de las nociones de bienestar, y dentro de esas nociones de bienestar justamente hablaba de estos términos de participación, de grados de libertad y de elegir. Sin embargo, también nos compartía que una de esas nociones de bienestar tenía que ver justamente con el medio ambiente. Entonces, quisiera saber que en todos estos avances que han existido y en estas propuestas de medición que nos comparte, ¿de qué manera pudiéramos vincular la parte del medio ambiente, como lo mencionó al principio de su ponencia, en los fundamentos vinculados al bienestar? Muchas gracias, esa sería mi pregunta. Bueno, brevemente, me parece que es muchas gracias, José Carlos, es una pregunta absolutamente relevante, y me parece que esto, digamos, la razón por la que no está incluida es primero porque yo soy un investigador independiente y tengo un tiempo y una capacidad limitada, pero también porque tendría que hacer una base de datos que es complejo de hacer. Pero supongamos que, si consideramos los indicadores, ¿cuáles son los que se ven afectados ya por el medio ambiente? Por ejemplo, la salud sí se ve afectada, ¿verdad?
digamos que los datos de esperanza de vida, y sobre todo con esta transformación, captarían el efecto, por ejemplo, si hay el medio ambiente es malo, si la contaminación es alta, pues eso probablemente hace que la gente tenga una esperanza de vida menor. Pero esto no lo incluye, por ejemplo, la renta per cápita. Es decir, si tuviéramos cuentas nacionales medioambientales, nosotros podríamos ver qué parte del PIB en realidad había que ajustarlo a la baja en función de, por ejemplo, las emisiones de CO2. Entonces, yo sospecho, o sea, si pensamos en términos de una curva de Kuznets medioambiental, la idea de que a bajos niveles de ingreso contaminamos menos, luego contaminamos mucho, luego contaminamos más tarde. Si uno ve curvas medioambientales, curvas de Kuznets medioambientales, para países hoy desarrollados y para países en desarrollo, nos encontraríamos con que los países desarrollados están, digamos, en la parte derecha de la curva, y por tanto contaminando menos, y muchos países en desarrollo, por ejemplo la India o China, estarían en la parte, en el cenit de la contaminación. Por tanto, a lo largo del tiempo lo que veríamos es que los países que se están industrializando habría que reducir su PIB per cápita como resultado de una mayor contaminación. Esto, por tanto, afectaría a los países de la OCDE, digamos, a lo mejor hasta los años 30 o 50, a lo mejor a España hasta los años 70 y a China o la India hasta ahora. Es decir, esto no solamente tendría un efecto sobre los niveles de desarrollo humano aumentado, que serían menores, obviamente, sino que cambiaría la distribución. Entonces, esto, por ejemplo, hoy día, si ajustáramos en términos medioambientales, la diferencia entre los países de la OCDE y los de, por ejemplo, Asia, excluyendo Japón, Corea, aumentaría. Y posiblemente en las próximas décadas el África subsahariana se vería afectado negativamente. No sé si con esto contesto es una hipótesis, pero me parece que es una gran investigación que espera que alguien joven como José Carlos aborde. Gracias. Muchísimas gracias por y le agradezco a nombre de manera personal y de la UNAM desde México. Muchas gracias. Con Leandro tenemos un bastante fluido intercambio sobre estos temas, entonces yo cuando voy a mencionar algunos temas, no lo hago con la intención de convencerlo ni de saldar una discusión, sino simplemente poner arriba de la mesa algunos dilemas que creo que están planteados. Mi primer comentario tiene mucho que ver con lo que Leandro adelantó, que es con la transformación del ingreso del PIB per cápita, ¿no? No voy a sorprender a Leandro porque ya me escuchó decir esto muchas veces. En síntesis yo diría, si uno construye una función del IDH donde se usan funciones convexas de la educación y de la salud y una función cóncava del ingreso, es decir, una con retornos crecientes y otra con retornos decrecientes, parece bastante obvio que el resultado va a ser que en las contribuciones finales van a ser la educación y la salud las que hagan la mayor contribución y el ingreso que haga la menor contribución. Entonces, a esto le venimos dando vueltas hace mucho tiempo. Últimamente yo reconozco que el aporte del ingreso es marginalmente decreciente, pero la opción que toma el PNUD, el UNDP y que sigue Leandro, es una solución extrema, a mi manera de ver. Es decir, se podrían encontrar soluciones intermedias de transformación de la función del ingreso. Y cuando uno toma esa función, si uno ve en el gráfico que presentó Leandro, resulta que en términos de ingreso, la serie de ingreso, la posición relativa de América Latina en términos de ingreso con respecto a la OECD es que está en el 80%, ¿no? Y debo decir que los que estamos en el sur, más bien tendemos a creer que estamos peor, bastante peor que eso. Entonces,
no nos convence del todo esa transformación y esa ubicación de posiciones relativas. Yo creo que acá tal vez estamos hablando muy abiertamente, sin defender, sin aferrarse a ideas. Tal vez uno lo que deba pensar es que, después de todo, el ingreso no es en sí una capacidad, sino que el ingreso es algo que nos sirve para desarrollar otras capacidades, ¿no? Y tal vez tengamos que usar salud y educación, y el ingreso es un insumo para lograr eso. Porque yo digo, a la larga, si estamos con los resultados que estamos, y América Latina, por ejemplo, en términos relativos está mejor en salud y educación, pero estamos muy mal en PIB per cápita, bueno, ¿dónde es que tenemos que hacer los esfuerzos? Entonces, mi reacción es, como viejo estructuralista ortodoxo, yo creo que América Latina ha tenido un serio problema de crecimiento económico que en buena parte explica sus otros malos desempeños. Luego, son muchos los temas que uno quisiera discutir. Voy a mencionar solo dos más. Me extraña un poco el uso de las tasas de crecimiento para medir el desempeño de las variables. Cuando nosotros tenemos la normalización y tenemos un máximo establecido, incluso el ingreso lo transformamos para tener un máximo, yo creo que las tasas de crecimiento no son la mejor manera de medir el desempeño, sino que son las unidades porcentuales de crecimiento. Por eso es que cuando se acercan, es decir, cuanto más alto es el punto de partida a igual logro, la tasa de crecimiento va a ser obviamente menor. Entonces yo creo que ahí se genera esto es un detalle, pero creo que se genera un problema que es bastante importante. Y otro punto que quisiera señalar es cuando tú pones el gráfico de expectativa de vida nacer y porcentaje del gasto público en salud o lo mismo para educación, yo creo que convendría ir directamente y usar el gasto público en educación y no el porcentaje en relación al PIB. Porque si el PIB cambia, si la proporción, es decir, la variable que está implícita ahí es el PIB, ¿no? Y puede cambiar la proporción del gasto público en educación, pero el gasto público está aumentando o el gasto público está cayendo, y la variable que realmente nos interesa acá no es el porcentaje, sino lo que nos interesa es efectivamente cuánto se gasta en educación y cuánto se gasta en salud. Entonces creo que, para usar una vieja expresión, no hay que cruzar el puente para ir a buscar agua, creo que conviene ir directamente. Y después tengo algunas dudas, y este es el último punto, pero insisto, es para dejarlo arriba de la mesa y pensar, es el tema de las funciones convexas. Yo, en algún trabajo que hicimos ya hace unos cuantos años, yo tomé esa propuesta de Leandro y la aplicamos. Después me empezaron a surgir bastantes dudas, primero por problemas que surgen en los extremos, pero principalmente, yo, hablando de manera coloquial, cometí el error de preguntarle a mi madre, que tiene 93 años y goza de buen estado de salud mental, si en este último año se sentía que la calidad de vida le había mejorado con respecto al anterior. Siendo mi madre una persona educada, igual no puedo repetir su respuesta. Entonces, me queda un poco la duda de si nosotros podemos asumir que a mayor edad hay un aumento de la calidad, y si no deberíamos probar con alguna función tipo sigmoide o algo por el estilo, que nos diga, bueno, hay una etapa en la que efectivamente hay aumentos más que proporcionales, pero tal vez entremos en otra etapa donde en una población de edad muy avanzada hay tal vez un deterioro en el margen y no una mejora. Pero bueno, es un tema muy interesante que da
reflexionar y hay que ver cómo se manifiesta, como bien dijo Leandro, en distintos periodos históricos. Estas son algunas digamos, de las dudas que surgen, y yo insisto que agradezco mucho a Leandro tirar de este carro y provocarnos con tantas reflexiones y propuestas. Seguramente va a querer responder algunas de estas preguntas, pero tengo una mano levantada de 1.003.696. Luis, soy Ana Ubanell. A mí, o sea, me ha parecido muy interesante y sobre todo me ha parecido muy interesante el papel de lo que es el índice de democracia liberal, ¿vale? Porque lo que estaba comentando ahora Luis, que tiene mucho que ver, que digamos es el IDH más tradicional, pero lo revolucionario, entiendo, del papel de Leandro ahora es la inclusión del índice de democracia liberal, que además altera sustancialmente la percepción de este IDA, ¿no? De este índice ampliado. Y después mi pregunta, y seguramente esto lo podremos leer cuando se publique el libro, pero ¿cuáles son los componentes del índice de democracia liberal? Porque entiendo que el original tiene, pues, si las elecciones son limpias, si hay sufragio, miden la libertad de expresión, miden la libertad de asociación, el control del Ejecutivo. Claro, esto para periodos recientes lo veo relativamente fácil, con toda la discusión que tienen los politólogos al respecto. Pero, ¿cómo lo ha hecho para trasladar este índice a nivel, pues, de finales del 19 y que tenga una cierta continuidad a lo largo del tiempo? Porque estos conceptos también cambian a lo largo del tiempo. Para empezar, quiero decir que me alegro mucho de ver a Ana, que yo sigo llamándola Ana María. Los tiempos de Florencia, ayer, estamos igual. La gente ha envejecido mucho, pero Ana y yo estamos prácticamente igual que entonces, pero han pasado 30 años. Muchas gracias por el comentario y me parece muy relevante la pregunta que haces. Yo estaba en una situación desesperada. De hecho, había hablado con Peter Folbary, que tiene un artículo sobre indicadores de democratización, porque yo ya aceptaba simplemente una medida de libertad positiva, que era la democratización. Y él tiene un artículo en una revista prestigiosa, analizando Polity4 y analizando el índice Van Haar. Y era muy crítico y hizo una especie de combinación de ambos. Y de hecho, yo presenté una versión del índice con esos indicadores en la UPF en mayo del 2019. Y cuando Pacho Sánchez Cuenca, mi colega politólogo de la Carlos III, me dijo, pues está esto y además va a venir uno de los autores, me lo estudié. Naturalmente, hay muchas de las preguntas que tú te haces que me las hago yo también. Es decir, esto es un índice para todo el mundo de 200 años. Son dummies, son variables evidentemente muy subjetivas. Ellos proporcionan todos los indicadores. Por ejemplo, en el caso de libertad, lo que llaman el índice liberal, que lo mezclan con electoral democracy, este incluye, primero, su énfasis es la protección de derechos individuales y derechos de minorías frente al Estado y a la mayoría. Después, juzga la calidad de la democracia por los límites que se establecen sobre el gobierno y se basa fundamentalmente en libertades civiles, el rule of law, o sea, el Estado de Derecho, la independencia judicial y los checks and balances. Es decir, son muchas variables que, como tú bien dices, hay países para los que podemos tener esa información, a lo mejor para Inglaterra hasta el siglo XVII, pero para otros donde evidentemente son su buen entender. Por lo tanto, yo comprendo que esto es un tour de force, pero me parece
que es preferible. Mis resultados son obviamente, por un lado, siempre me ha gustado provocar y por otro lado, me parece que es importante plantear hipótesis explícitas. Es decir, si utilizando los datos de Varieties of Democracy estimulamos la investigación y provocamos un debate sobre cómo podemos mejorarlo, estaremos avanzando. Mientras que si seguimos utilizando el índice, ahora contestaré a los comentarios de Luis, si seguimos utilizando el índice sin esa dimensión, en realidad es un índice incompleto. Y es incompleto por razones políticas. Yo cuando vi el índice la primera vez, una de mi insatisfacción, porque os acordáis que el índice cuando se publica en el año 90 tiene una estimación retrospectiva hasta 1975. Bien, pues uno de los países que salía mejor en el ranking era la España de Franco. Dije, no puede ser porque yo tenía 24 años, vivía en una dictadura, eso no podía ser. Y así otras muchas dictaduras del mundo. Eso me pareció que contravenía el concepto de libertad de elección. Y por tanto me parece que evidentemente tiene muchas limitaciones, pero que el índice tenía que incluir esa dimensión. Y estuve viendo la literatura y por qué las Naciones Unidas, el UNDP, nunca lo ha incluido. Porque ha intentado incluir la desigualdad, que Luis también lo ha aplicado históricamente, y la razón es política. Hubo países que amenazaron al UNDP con darse de baja y por tanto retirar sus subvenciones si se incluían estos conceptos. Porque evidentemente, por ejemplo, una de las cosas que yo querría hacer en el futuro es incluir las diferencias de género. Es decir, tenemos datos de esperanza de vida y de educación para muchos países, pero en los últimos 60 años. No tenemos, y además en términos de libertad política, pues sería imposible. En términos de renta per cápita es muy difícil porque lo que más que tenemos son salarios y no para todos los países. Pero se podría hacer una prueba de salud y de educación. Y yo creo que ahí, por un lado, captaríamos mejor el bienestar y por otro lado, captaríamos mejor la desigualdad. Yo he hecho un paper paralelo que también forma parte del libro sobre desigualdad se llama Inequality Beyond GDP, y que es ver cuando la desigualdad no la vemos solamente en términos de renta per cápita, sino la vemos en términos de otras dimensiones, ¿no? Y me parece que esto sería algo importante. No sé si mi respuesta es demasiado larga y Luis me va a reñir, pero con respecto a las preguntas de Luis, primero, me parece muy interesante lo que decías, empiezo por el final, eliminar la renta per cápita. Es verdad que la idea de utilizar la renta per cápita, porque Sen escribió con Anand un paper en el año 2000, y él defendía el uso de la renta per cápita porque decía que captaba un nivel de vida digno. Pero es cierto que al ser un input para una vida satisfactoria y digna, en realidad, y por otro lado lo utilizan como cajón desastre de otras dimensiones del bienestar que no son educación y salud, en realidad es posiblemente el ruido que introduce es mayor que las ventajas que tiene. En el índice, cuando hago la comparación con la renta per cápita, habréis observado que elimino la renta. Es decir, en esos índices que van con un asterisco que he presentado, cuando he comparado PIB per cápita y desarrollo humano aumentado, eran solamente 3 dimensiones: libertad, libertades civiles y políticas, salud y educación. Y posiblemente esa sería una vía, que es utilizar algo completamente distinto de la renta per cápita. En este sentido, la corrección de utilizar el logaritmo es arbitraria. Es absolutamente arbitraria. Y además se compadece mal con unas variables cóncavas y otras convexas. Pero la propuesta de Zambrano a mí me parece primero poco intuitiva y es muy abierta porque da distintos valores. Me parece igualmente arbitraria. Y lo que yo pensé es, a falta de una opción clara, prefiero mantener el origen del índice de desarrollo humano, pero estoy dispuesto a reconsiderarlo. En cuanto a las tasas de crecimiento, el hecho de que la transformación que propone Kakwani, que es esta transformación convexa, sea una transformación convexa, mitiga en parte este fenómeno que tú dices, que es
que las tasas de crecimiento conforme niveles más altos sean cada vez necesariamente menores. No elimina el problema, pero lo mitiga. Amartya Sen utilizaba en un paper de 1981 lo que él llama the relative shortfall reduction, que lo que hace es decir, ¿cuál es el máximo que hay? ¿A qué distancia estábamos cuando empezamos de ese máximo? ¿A qué distancia estamos ahora? Y esa proporción de esa distancia a la que estábamos del máximo, ¿en cuánto se ha reducido? O sea, era un argumento igual, en el sentido de compensar el hecho de que estén haciendo avances a niveles más elevados. El problema que tiene eso, esto yo lo empleé en el trabajo que tengo sobre libertad económica en los países de la OCDE, el problema que tiene esto es que no permite comparar entre periodos de distinta duración. La tasa de crecimiento no tiene dimensión y por tanto... ¿La podés dividir entre la cantidad de años? ¿La podría dividir entre la cantidad de años? Sí, posiblemente. Bueno, es algo a explorar, pero los resultados no iban a ser muy distintos. Yo creo que quizá una buena solución sería a lo mejor eliminar la renta per cápita pese a las quejas, a las protestas de Sen. Y la otra cosa que quería decir es que esta idea de que yo estaba en la primera consideración que hacías, que a ver si me acuerdo bien. Bueno, antes de eso, hablabas del gasto público en términos reales, o sea, el gasto público real por habitante. Estoy de acuerdo, creo que hubiera sido mejor medida que en porcentaje del PIB. El asunto es que yo utilizo los datos de Peter Linder y de Leticia Arroyo-Abad. Pero es verdad, si estamos comparando esperanza de vida, sería mejor comparar con el logaritmo del gasto en salud, en educación per habitante. Lo voy a intentar hacer y a ver qué sale. Y a lo mejor tengo que cambiar. Afortunadamente, el libro, que por cierto Luis lo tiene, no me ha mandado comentarios, pero lo tiene, está entrando en proceso, pero todavía puedo hacer cambios, o sea que lo tendré en cuenta. Tú decías que la contribución en el tiempo era cada vez mayor de las dimensiones de salud y de educación. Bueno, pues no exactamente. Por ejemplo, en China o en la India, donde se ha producido un crecimiento muy intenso a partir de la liberalización en la India desde los primeros de los años 90 y en China desde finales de los años 80, curiosamente es un avance donde la aportación del PIB, incluso este PIB en logaritmos, es muy notable. Es decir, si ves en el libro las diferencias entre regiones, hay veces donde la aportación, es decir, es un fenómeno que tiene su lógica y es que en esta fase de industrialización acelerada que está experimentando la India o China, por un lado hay un coste medioambiental muy alto y por otro lado hay unas condiciones laborales muchas veces terribles y eso evidentemente afecta a las condiciones de vida de los trabajadores o probablemente afecta también a sus niveles de salud. Entonces, estoy de acuerdo con esto, como diría Ravalion, son mashup índices, es decir, estos índices donde combinamos muchas cosas, los economistas prefieren una lista de indicadores en lugar de un indicador agregado, pero a mí me parece que finalmente el desarrollo, y quiero terminar con esto, el desarrollo humano es una variable latente que nunca podemos calcular directamente y que muchas veces la suma de los ingredientes o el producto de los ingredientes aporta más que los ingredientes individualmente considerados. Bueno, no veo ninguna mano levantada. Estamos largamente pasados la hora, pero nadie se ha quejado, todos han quedado atentos. Así que, por mi parte, yo quiero volver a agradecerle a la red y en particular a José Miguel por permitirme estar acá con ustedes, a Leandro por su aporte y bueno, y agradecerles a todos los que han estado presentes y en particular a los que participaron con las preguntas. Y bueno, me gustaría seguir teniendo más información sobre próximos seminarios y participar de ellos. Y bueno, no sé, José Miguel, si querés decir algunas palabras de cierre. Sí, gracias Luis. Bueno, gracias
a los dos, al ponente, a Leandro y Luis como moderador. Leandro, esperamos con ansiedad tu libro, que se supone que en breve saldrá publicado. Te agradecemos la exposición con los aportes tan provocadores, tan disruptivos como siempre, y las reflexiones y observaciones que ha hecho Luis. Por supuesto, agradecer a los asistentes. Y como decía Luis, pues sí, solo unas líneas pues, para presentar que aparte iniciamos en la temporada otoño de la red con el seminario multidimensional de enfoque que se ajusta muy bien a la filosofía de la red, y que el próximo seminario lo van a impartir dos antropólogos físicos, Carlos Barea y José Manuel Terán de Frutos, sobre el perfil materno y el peso al nacimiento en mujeres españolas, y de algún modo pues trabajan el papel que tuvo la crisis, el impacto del peso al nacimiento. Y bueno, otro seminario que es un seminario por mes, es el de el grupo de sociología de la alimentación, y que imparte Cristóbal Gómez Bonito. Gómez Bonito es un sociólogo también jubilado de la Universidad Nacional de Distancia, y bueno, nos va a hablar sobre el malestar con la alimentación contemporánea. Con estos tres seminarios, pues deseamos pues, implementar las actividades que comenzó la red con el programa de primavera, y esperamos que tener vuestro apoyo y vuestro interés y la difusión que podamos darle a estos contenidos. Simplemente agradeceros de nuevo a Leandro y a Luis, y por supuesto a todos los asistentes, de manera que nos vemos próximamente. Gracias.